mensaje de hoy es un milagro que es muy peculiar porque es un milagro de 2 por 1. ¿Vieron eso? Que uno parece ser que es esas cosas que están en oferta, ¿no? 2 por 1. Y que las personas corren y los obtienen. Bueno, estas personas, 2 personas, fueron sanadas con el mismo milagro. El mismo milagro para las 2 personas. 2 personas que estaban, dice la palabra, estaban ciegas. Y fueron sanados los 2 por 1. Amén. Fueron los 2 sanados por 1, por Jesús. Jesús los sanó, le recobró la vista. Vamos a leer el texto que está en Mateo, capítulo 20, del verso 30 al 34. Mateo, capítulo 20, verso 30 al 34. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan que había alguien que había clamado? Ten misericordia de mí. En este caso es en plural. Ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieres que haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y lo siguieron. Amén. Hay varias cosas para ver en esta enseñanza, en este milagro. Lo primero es que vemos en este milagro esto que llama la atención, que son 2 personas sanadas por 1 al mismo tiempo. Son 2 personas con una misma dificultad y la misma persona sana a los 2. Vemos entonces que estas 2 personas son sanadas a la vez. Ellos claman a la vez y a la vez son sanados. Y esa es la primera enseñanza que nos muestra este milagro. ¿Saben cuál es? El clamor en acuerdo. Cuando nosotros clamamos en plural, ¿sí? Clamamos no solamente cuando yo oro, no solamente cuando yo clamo, sino cuando clamamos, cuando nos ponemos de acuerdo en algo para orar, para pedir, entonces todos recibimos la respuesta, no solamente uno. Quiere decir entonces que no hay un protagonista en la oración, no hay uno que resalte más que otro. Simplemente en una oración, en acuerdo, tenemos respuestas también todos. Por eso el Señor nos llama a clamar en acuerdo. Nos llama, y este texto una y otra vez repite, fíjense los detalles, ¿no? Nosotros, ellos, nuestros, les tocó los. Siempre está hablando en plural. Nunca el Señor se enfoca en una persona, sino que el Señor se está enfocando en el clamor de los 2, esos 2 que se pusieron de acuerdo para que el Señor obre un milagro sobre sus vidas. Hacemos lo que hicieron estos 2 ciegos cuando nos ponemos de acuerdo. Se ponen de acuerdo, claman al Señor
Y la oración en acuerdo es la que tiene poder. Por eso es tan importante la oración congregacional. Por eso es tan importante la oración en acuerdo, cuando yo estoy orando con otro. Porque yo puedo orar a solas, puedo orar en mi casa, puedo orar en mi cuarto, puedo orar a solas, puedo orar solo, puedo orar sola. Puedo hacerlo. Y puedo tener momentos de encuentro con Dios, momentos de intimidad con Dios. Pero también hay momentos que Dios nos dice sean dos o más de dos en acuerdo. Lo dice así el Señor. Mirá, Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados, ¿a dónde, mi hermano? Congregados, juntos, reunidos, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es un milagro precioso que Dios hace cuando nos ponemos de acuerdo con otro y oramos en acuerdo, cuando estamos orando en unidad. Dice, cuando estamos así juntos con el otro, Dios está. ¿Y cuánto necesita el Señor? 2 o 3. 2 o 3 o más. Amén. Quiere decir que está diciendo, yo puedo orar solo, puedo ser uno. Puedo ser uno. Y puedo estar con uno cuando está orando solo, en su cuarto, en su casa, donde esté orando. Pero también yo estoy en la oración en acuerdo, cuando estoy en acuerdo, cuando se congregan en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Fíjense que estos ciegos, en lugar de alejarse, se acercaron a Jesús. Ellos buscaron congregar con Jesús, buscaron acercarse a Jesús. Para un ciego era muy difícil acercarse a donde estaba el Señor, primero porque no lo veían. Sabían ellos que estaba pasando y sabían de la murmuración de la gente que estaba alrededor de Jesús y sabía por dónde iban. Entonces ellos sabían que Jesús pasaba, pero no lo veían. Y entonces ellos gritaban y clamaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eso es una oración en acuerdo, nosotros. No es ten misericordia de mí solamente, sino ten misericordia de nosotros. Por eso el Señor, cuando se detiene y entonces se los traen a su presencia hasta donde estaba Él, el Señor produce el milagro y les habla a los dos, les habla en plural también. ¿Qué quieren que haga con ustedes? ¿Qué quieren que haga? Y dice entonces que les abrió los ojos, o sea, fueron 4 ojos que se abrieron, no solamente 2. No fue de a uno. Bueno, primero uno, después el otro. No, fueron los 2, dice la palabra, los tomó a los 2 y a los 2 les abrió los ojos. Porque estaban de acuerdo. Por eso cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en la oración, el milagro se produce y es para todos, hermanos. No hay uno que sea el milagrero, el milagroso, el que hace las cosas. No, es la oración en acuerdo, la oración en unidad, la que produce el milagro. A veces nosotros oramos y a veces no oramos en acuerdo. ¿Cómo? Sí, a veces estamos orando juntos con otro, pero no estamos de acuerdo con el otro. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer para que se produzca el verdadero milagro, que es la presencia de Dios cuando estamos orando, lo primero que tenemos que hacer es estar en acuerdo, estar en unidad. Lo primero que tenemos que hacer es estar en un mismo sentir.
Si no estamos en un mismo sentir, no hay milagro. Si no estamos en un mismo sentir, no hay presencia de Dios en esa oración, porque no hay acuerdo. Entonces, ese es el primer paso para una oración en acuerdo. Si querés ver milagros, si querés ver prodigios, si querés ver respuestas para todos, ¿sí? No egoístas, no son respuestas egoístas, sino que uno está clamando para el bienestar de todos. Nosotros, aprendamos a hablar así en plural, ¿no? Para nosotros, no para mí. Entonces ahí es cuando se produce el primer milagro, la presencia de Dios ahí mientras estamos orando. Eso es lo primero, ponerse de acuerdo. Y después es ponerse de acuerdo en un tema en cuestión. Bueno, ¿por qué vamos a orar? ¿No? Porque estamos ahí en acuerdo, estos dos tenían una misma necesidad. Los dos estaban con una misma necesidad. Entonces, ponernos de acuerdo, pero también ponernos de acuerdo en qué vamos a orar. O vamos a orar porque sí. Yo por mi cuenta, vos por la tuya. No, pongamos un tema de oración en acuerdo. Y oremos por ese tema. Porque muchas veces cuando por ahí ponemos un tema en oración, en acuerdo, estamos orando por ese tema, pero por ahí uno de los dos o uno de los tres o de los cuatro, los que haya, se va por las ramas. Se va por otro lado, otra oración. ¿No? Se olvida del tema por qué estábamos orando. Y eso pasa, es común que por ahí pase eso. Entonces, es muy indispensable que podamos ponernos de acuerdo en el tema también en oración y seguir esa línea de oración. Bueno, vamos a orar por sanidad en esta rodilla. Amén. Oramos los 4, los 3, los 5, los 2, por la sanidad para esa rodilla. Pero si uno empieza, bueno, también Señor, te pedimos que sanes a fulano, al otro. Pará. Vamos a ponernos de acuerdo, oremos por este tema. ¿Sí? Después oramos por los demás. Ese orden a veces cuesta mucho. Cuesta llevarlo porque a veces no estamos acostumbrados a orar en orden y a orar como el Señor nos muestra que es en acuerdo, ¿no? Entonces cada uno ora lo que quiere, lo que se imagina, lo que piensa, pero no está orando en el mismo espíritu con el otro. Miren, lo segundo es escuchar la oración del otro. Escuchar la oración del otro, sabiendo qué es lo que está orando el otro. A mí me enseñaron desde un principio, bueno, yo nací en una iglesia que era bastante ordenadísima, ¿no? Ya se iba para los otros extremos. Eran hermanos libres, ¿no? Que de muchos de libre no había, pero tenía muchas reglas, muchas normas y todo tenía que seguir su extremado orden. Después la iglesia se renovó y se equilibró. Pero a veces nosotros tenemos la costumbre de orar por encima del otro. Es una costumbre, en el pueblo de Dios se maneja esa costumbre también. Y es la costumbre de que por ahí, bueno, vamos a orar por este tema y comenzamos la oración y entonces comienza uno a orar y el otro también le ora arriba, en vez de escucharlo. ¿No? Entonces, la oración en orden, mi hermano, es una oración que si alguien está orando, escuchemos primero por respeto. Una ley base, la ley base del respeto. Cuando el otro ora, yo escucho lo que el otro está diciendo. Y obviamente, como estoy de acuerdo, me pongo en esa oración de escucha, me pongo en el acuerdo, en el sí y amén. En el sí y amén. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando estamos orando, ¿de acuerdo? Somos más de dos,
somos 3, somos 4, pero estamos en un acuerdo orando, y está orando uno, lo escuchamos. Y cuando lo escuchamos, los vamos poniendo de acuerdo en su oración. Y le decimos sí, amén. Señor, yo te ruego que sí, amén. Nada más. No tengo por qué hacer mi oración propia si el otro está orando. Cuando te toca a vos, entonces ahí oras vos. Y el otro se pone en el sí y en el amén también. Simplemente eso se llama orden y respeto. Nada más. Orden y respeto, mi hermano. La Biblia nos enseña a hacer todo ordenadamente. Tengan cultos racionales. Porque si no se desordenan las cosas. Entonces, y lo peor es que muchas veces no nos ponemos de acuerdo, porque esa no es una oración en acuerdo. Es una oración que uno pisa al otro en la oración, uno pisa al otro en la oración, uno pisa al otro en la oración y no sabe, el otro tiene que orar más fuerte porque el otro está orando más fuerte que vos. Es un desorden. Amén. Entonces, el Señor nos muestra esto de orar en acuerdo y que en la oración en acuerdo hay poder. Nos muestra que también en la oración en orden hay poder. Nos muestra que la presencia de Dios está ahí en ese orden. Dios es un Dios de orden. Y está ahí en esa oración de orden y de poder. Ahora, distinto es cuando, por ejemplo, ahora decimos, bueno, vamos a orar todos, ¿no? Toda la iglesia, vamos a levantar un clamor aquí, todos juntos. Levantemos un clamor todos juntos. Entonces ahí cada uno ora, levanta un clamor personal ahí al Señor, pero estamos siendo una sola iglesia. Y tal vez hay un tema en ese clamor, y ese clamor estamos siendo una sola iglesia levantando esa oración al Señor. Dice que es como, las oraciones son como incienso que suben al Señor. Es un incienso fragante que sube al Señor. Entonces, cuando estamos todos juntos como congregación, como iglesia, estamos orando y estamos clamando al Señor, porque estamos cada uno clamando al Señor, como vamos a hacer ahora, por esos nombres. Si yo dijera, vamos a orar ahora, iglesia, póngase de pie y clamemos. Entonces, cada uno está orando y está clamando al Señor. Ahora, si yo digo, iglesia, póngase con el otro, júntese con otro, con 2 o 3, entonces ahí el clamor es diferente. Ahí yo tengo que escuchar al otro, tengo que estar en el sí y en el amén del otro. Amén. Entonces eso es la oración en acuerdo. Porque si los dos, ¿no?, cuando están ahí frente a frente orando, y cada uno ora por su parte, cada uno ora por la otra, no hay acuerdo, no hay unidad. Una vez un líder, años atrás, había una situación, ¿no?, en la congregación, y él me dijo, mira, es fácil esto, ¿cómo lo resolvés? Agarrá a los líderes, orá por ellos, con ellos, con cada uno de ellos. Si ellos oran con vos, el Espíritu Santo te va a revelar que están con vos. ¿Cómo? Claro, el Espíritu Santo te va a revelar porque están con vos, están orando con vos. Ahora, si toman la oración por su cuenta y hacen lo que quieren con la oración y vos orás y ellos oran arriba tuyo, no van a estar en el mismo espíritu. Probá. Y lo probé y funcionó. Enseguida, a los pocos tiempos se manifestó un espíritu de rebeldía. Al poco tiempo. Entonces, el acuerdo va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar, no solamente para hacer un milagro, sino para hacer que las cosas funcionen, porque el poder de Dios se desata en el acuerdo y en la unidad. Entonces,
tengo que orar en acuerdo y tengo que orar en unidad. De la misma manera, cuando alguien está ministrando a otro, y esto nos sirve para el entrenamiento de paso. Algunos estuvieron entrenándose para liberación. Algunos estuvieron entrenándose para ministrar a otros, para aprender también a ministrar a otros. Y esto también nos sirve. Nos sirve en el sentido de que cuando uno está ministrando a alguien en oración, el otro que está acompañando no tiene que orar por encima de lo que está ministrando el otro, porque el Espíritu va a escuchar al que está ministrando. ¿Sí? ¿Por qué tiene que orar el que está ahí, el acompañante, el que está acompañando? El que está acompañando va por el sí y amén, ¿de acuerdo? Y va también a orar y a interceder por el que está intercediendo y por el que está orando. Señor, dale palabra, dale sabiduría, Señor, dale discernimiento, Señor. Espíritu Santo, obra a través del que está intercediendo, del que está orando. Está apoyando la oración. Entonces, por eso, cuando alguien está orando y está intercediendo, no puede venir otro a meterse y a orar por esa persona, porque uno ya lo está ministrando. Y el que está ministrando, si es una administración, tiene que estar delegado. Escuche bien esto, Tiene que estar delegado. No te metas. Yo una vez metí la pata de una manera por no saber, ¿no? Por estas cosas, por no saber. Estábamos en un campamento y estábamos en el espíritu. Yo estaba allá, estaba encendido, fuego era. Y claro, vino el momento de la administración, yo estaba re encendido y empezaron muchos a estar manifestados, a llorar y a estar. Y yo estaba y empecé por mi cuenta. Yo no era líder, no me había nadie dicho que ore, ni que. Empecé a orar yo por mi cuenta a las personas. Claro, fue uno de mis primeros errores, ¿no? En el Señor, en el liderazgo. ¿Qué? Vino un líder y me dijo, no, bueno, nadie te mandó. ¿Sí? No estás autorizado, no tenés autoridad. No estar autorizado, no tenés autoridad, no tenés autoridad delegada. Ahora, vos podés tener, porque yo en ese momento me sentía con autoridad de parte de Dios. Y está perfecto eso, está buenísimo. Yo me sentía con autoridad de parte de Dios para ministrar. Pero me faltaba la parte de delegación, nadie me lo había delegado. Entonces, cuando estamos ministrando en una administración, tiene que haber delegación. Ahora, vamos a ir a una campaña dentro de unos días. Va a haber allí tal vez muchas personas que se entreguen al Señor. Por eso nos estuvimos entrenando. Porque los que estuvieron en el entrenamiento, se les está dando autoridad, se les está delegando autoridad para que puedan ministrar, para que puedan estar allí ayudando, siempre y cuando se le pida esa colaboración, ¿no? Que yo diga, yo o algún pastor, bueno, venga, ayúdenos, ore. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esas son las cosas en orden, mi hermano. Porque si no, sería todo un desorden y cualquiera haría cualquier cosa. Y cualquiera vendría y cualquiera te impondría manos y cualquiera oraría y cualquiera tendría. Y no es así. Las cosas de Dios son en orden. ¿Cuántos dicen amén? Y esta gente entonces recibe. Porque cuando oramos en acuerdo, todos estamos en acuerdo, todos estamos orando en orden, todos somos beneficiados. Todos salimos beneficiados. Todos salimos bendecidos. Porque esto no se trata del protagonismo de uno. Se trata del Señor para todos, para ministrar a todos. Fíjense que después otro detalle en esto que es la respuesta inmediata. Lo segundo que vemos es que enseguida recibieron la vista. Fue una respuesta rápida. Quiere decir que cuando nosotros por ahí
estamos en acuerdo, estamos orando en acuerdo, tal vez recibiremos las respuestas rápidas, inmediatas. ¿Será por ahí que no oramos en acuerdo, no estamos en un mismo sentir, no estamos en un mismo espíritu, que no recibimos esas respuestas rápidas e inmediatas? Por eso nosotros confiamos que en esas noches de campaña va a haber respuestas rápidas e inmediatas. ¿Cuántos dicen amén? Conversiones rápidas en el nombre de Jesús, milagros, sanidades rápidas en el nombre de Jesús, porque va a haber un gran acuerdo, un gran acuerdo. Hace unos días hablaba con un pastor y me decía, qué lástima que no todas las iglesias están participando de esto, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Lo difícil que es juntarnos, ¿no? con todas las iglesias. Y me tiró una que me dejó repensando. ¡Wow! Me dice, ¿vos te imaginás? Un día, dice, que nos pongamos todos de acuerdo en determinada hora para orar por este mundo. Un día, para orar porque haya salvos, conversiones, manifestaciones del Espíritu de Dios. Un día que nos pongamos de acuerdo todo el mundo, los que estamos acá en Argentina, los que están en Europa en su horario, los que estamos de día, los que están de noche, los que tienen que levantarse, los que tienen que madrugar, los que están en la tarde, depende del lugar del mundo que estén. Pero imagínate lo que sería este mundo. Temblaría, me dice. Y yo me quedé pensando eso, digo, wow, nunca me imaginé algo así, ¿no? Ahora, obviamente, sería un milagro ya poner a toda la iglesia del mundo orando, si nos cuesta ponernos de acuerdo entre 2 o 3. Imagínense eso, ¿no? Pero sería un milagro. Los miércoles cuando oramos acá, que estamos orando y estamos intercediendo, el grupo que estamos, y que siempre invitamos a todos a sumarse, obviamente, nos ponemos de acuerdo y sabemos que tarde o temprano vamos a ver la respuesta de Dios. Las vamos a ver. Y es más, nosotros oramos por cosas que a veces decimos desde este pequeño lugar, desde los pocos que estamos ahí clamando y orando, oramos por cosas tremendas, por el país, para que sucedan, para que Dios mueva su poder, su mano. Oramos por el Congreso, oramos por las provincias, oramos por las situaciones que pasan en el país. Y nosotros creemos que desde este lugar sale una oración que Dios responde. Amén. Y que muchas de las cosas que después vemos que suceden son respuestas que nosotros simplemente estuvimos orando. Y capaz que acá estamos un grupito y capaz que en otra iglesia hay otro grupo orando por lo mismo y capaz que hay otra iglesia por allá y otra iglesita por allá y otro por allá, otro grupo por allá. Y es lo que mueve al Señor. Es lo que mueve esa gratitud de Dios en respuesta a nuestras oraciones. El Señor dice, ¿cómo no voy a responder? Si estos están clamando día y noche, están orando día y noche. Estos están orando puntualmente, fielmente, se ponen de acuerdo, liman sus asperezas, liman sus diferencias para ponerse de acuerdo, para estar clamando, para estar orando. ¿Cómo no voy a responder? Los grandes avivamientos de la historia, los grandes avivamientos de la historia, vinieron y sucedieron por 5 personas que se juntaron en un granero a orar. Se pusieron de acuerdo a orar en un granero. Y el Señor hizo un milagro convirtiendo toda una ciudad, todo un pueblo. Entonces, ¿cómo no vamos a creer que juntarnos a orar puede llegar a convertir y a tocar a toda esta ciudad, a todo este barrio? Claro que sí. La comunión entre los creyentes manifiesta y garantiza de inmediato la presencia de Dios y lo que estamos clamando. Dios va a responder lo que oramos. Bueno, pero esto hablando a nivel congregacional, a nivel iglesia.
Pero ¿qué a nivel de nuestra casa, de nuestro hogar? La oración ahí del hogar, la oración íntima, la oración de familia, la oración con los hijos. No hay nada más lindo si tenés hijos chicos que enseñarles a orar. No hay nada más lindo para un creyente, ¿no? Que enseñarle a orar y decirle, bueno, te toca a vos, y con las pocas palabras que por ahí el niño va teniendo empieza a orar y hasta a veces te sorprende. ¿O no? Hasta a veces te sorprende, ¿no? Hasta a veces el niñito empieza a orar y empieza hasta a imponer mano. Porque es así. Por eso el Señor nos dice, sean como niños, muchas veces. Pero ahí está la principal oración. La principal oración es donde yo tengo que empezar a orar, es en mi casa, es en mi hogar, es reuniendo a mi familia, es enseñándole a orar a mis hijos. Bueno, ahora te toca a vos. No quiero. No comemos. Se va a enfriar la comida, pero no, yo de acá no me muevo hasta que vos no orás. Y les puedo asegurar que es una obligación de padres. No me vengan con el modernismo, no me vengan con las cosas raras que de este tiempo, el relativismo y esas cosas, por favor. La Biblia dice y es clara, la responsabilidad de los hijos es de los padres. Y todo lo que yo le instruya de niño, de grande no se apartará. ¿Amén? Entonces, si yo le enseño a orar, le enseño a leer la Biblia, le enseño a venir a la iglesia, le enseño con mis modales cómo se habla, qué se dice, entonces el niño va a seguir ese camino. Ahora, si yo directamente me desobligo de mis obligaciones, por eso son las obligaciones de los padres. Si yo me digo, bueno, listo, que haga lo que quiera. Entonces, las cuentas las voy a tener que pagar yo, no el niño. ¿Se entiende? Entonces, no hay nada más lindo que enseñarle desde chiquito, para los que tienen niños chiquitos, enseñarle a orar desde ahí chiquito, enseñarle a leer la Biblia. Hay cosas que los niños de chiquitos, cuando leen, que vos le leíste la palabra, cuando ellos empiezan a leer y lo primero que ellos empiezan a leer no son solamente los libros de texto de la escuela, de los cuentos de texto de la escuela, sino que es la palabra de Dios. Eso se va atesorando en el corazón, se va atesorando allí. Entonces el niño comienza a tener esa semilla en su corazón, y cuando va creciendo, esa semilla llega a dar fruto. ¿Y qué hacen los padres? Lo riegan en oración. Lo riegan, lo oramos y lo recontra oramos. Cuando sale, cuando viene, cuando entra, cuando los oramos. Y cuando ya empiezan a ser más grandes, les enseñamos a que ellos tienen que orar ahora también. Orá por mí. Ahora vos orá por mí. Hoy necesito oración. Y no hay nada más lindo que un hijo sea el que te imponga las manos. Te sana enseguida. Y si no te sana, te olvidas del dolor. Porque de eso se trata el acuerdo, de eso se trata el clamor en acuerdo. Salimos beneficiados todos, no es uno solo. Entonces la comunión entre creyentes manifiesta y garantiza de inmediato la presencia de Dios y la respuesta de esa oración. Para terminar, seguir a Jesús es seguirlo, pero seguirlo con el mismo espíritu. Estos hombres, dice que fueron sanados y dice que comenzaron a seguirlo de inmediato. Así como fueron enseguida, recibieron la vista, enseguida también comenzaron a seguirlo. Entonces, una respuesta de las oraciones y de orar es seguir también a Jesús, de inmediato.
Es una actitud de retribución al Señor, el seguirlo, de creer. Es una retribución de fe, de quien creo. Entonces sigo al Señor, comienzo a servir al Señor. Entonces cuando oramos en acuerdo, podemos ver siempre una respuesta inmediata, pero también podemos ver muchas más respuestas inmediatas si seguimos al Señor todos los días, donde quiera que vaya. Porque ahí está el Señor. Entonces no solamente garantiza lo inmediato, sino que también garantiza que podamos seguirlo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y estar donde tenemos que estar. Siempre. Siguiendo a Jesús. Amén. Entonces este es un mensaje, mi hermano, para ver lo que se manifiesta en este milagro. Esos hombres que ahora antes eran ciegos, no veían nada, eran ciegos físicamente, ahora también no solamente veían, tenían vista física, sino también vista espiritual. Esos hombres ahora no solamente veían con los ojos naturales, sino que también ahora veían con los ojos espirituales. De eso se trata seguir a Jesús. Ver con los ojos espirituales. Y para ver con los ojos espirituales tenemos que ser espirituales. Y la oración es una forma de ser espirituales. Orar es una manifestación espiritual, no física. Física puede ser por la postura, tal vez, porque cerramos los ojos, algunos a veces pían, a ver qué está pasando, algunos no. Algunos no cierran los ojos, está bien. Algunos se arrodillan, ¿no? Otros levantan las manos, otros prefieren estar sentados. Puede ser física por la postura, pero la realidad es que la oración es espiritual. Es algo que nos conecta espiritualmente con Dios, directamente con Dios. Entonces estos hombres aprendieron no solo a ver físicamente, sino a ver espiritualmente. Se transformaron en pueblo, se transformaron en discípulos de Dios, se transformaron ahora en personas que veían con ojos espirituales y andaban con ojos espirituales viendo lo espiritual. Ya no veían la carne. Tantos años, ¿no? Tantos años sin ver físicamente. Imaginen lo que sería para estos hombres, ¿no? Poder ver ahora físicamente, pero ahora había algo superior. Ahora podían ver más allá de lo físico, ahora podían ver lo espiritual. Podían ver cómo las personas eran liberadas, podían ver cómo otros eran sanados. Tenían ahí en primera plana. Ellos mismos ahora podían acompañar en el sí, en el amén, podían acompañar los milagros de Jesús. Entonces no hay nada mejor, mi hermano, que ser protagonistas. No que otro te la cuente, porque que otro te la cuente te va a venir, te la va a contar y vos vas a decir, wow, qué bárbaro. Pero lo mejor que hay que lo puedas ver, que lo puedas protagonizar, que puedas ser protagonista de lo que Dios está haciendo. Estos hombres se convirtieron al seguir a Jesús en hombres pueblo, hombres congregados con Jesús, hombres de acuerdo, hombres de unidad, hombres de respuestas inmediatas. Vamos a orar como iglesia y con un mismo sentir en esta hora. Vamos a levantar un clamor en este lugar. Vamos a orar por estas almas que están aquí anotadas, estos nombres que están aquí. Y a la vez yo te animo a que podamos seguir orando. Esto de seguir a Jesús. Seguir significa una continuidad. Seguir significa que debo continuar. Los miércoles acá estamos en acuerdo, en unidad, orando. Todos los miércoles. Presencial o aún virtual.
damos esa opción también. Pero estar en acuerdo, en unidad, saber de que estamos acá, estamos orando, en acuerdo y en unidad. Están conectados los que están en casa o viniendo del trabajo, pero están en acuerdo, están en unidad. Y seguimos clamando y seguimos orando. Amén. Así que vamos a orar por esto, vamos a ponernos de pie. Y vamos a terminar este culto simplemente orando, en acuerdo, en unidad, en orden. Vas a escuchar a tu hermano, le vas a decir sí, amén, a lo que él está diciendo, lo que está orando. Después te tocará a vos. Así que por eso vamos a juntarnos de a dos, nada más. De a dos, ¿sí? Solo de a dos. Y vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. ¿Cuál va a ser el motivo? Va a haber un motivo ahí en la oración para ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es orar por las personas que conozcan a Jesús. ¿Sí? Que conozcan a Jesús. Las que están anotadas aquí en este papelito y que conozcan a Jesús. No las conocemos, no sabemos sus nombres, pero Dios sí lo sabe. Oramos.